Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a dar una clase de introducción. Vamos a hablar sobre lesiones deportivas. Esto es de suma importancia para todos nuestros colegas médicos, rehabilitadores, técnicos en urgencias médicas, paramédicos, masajistas que se dedican al ámbito deportivo. Hoy vamos a ver un montón de lesiones que si nosotros estemos en esta área deportiva, muy frecuentemente vamos a ver, tanto en el día a día, en los entrenamientos, como también en el área competitiva, ya en un partido, en un juego, ya en vivo, ¿sale? Muy bien. Esta clase es parte del curso completo de masaje deportivo que vamos a llevar a cabo el día domingo. Este domingo 06 de febrero. Se va a llevar a cabo en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Este curso es online, por lo que tú lo puedes ver desde cualquier parte de México o del mundo. Inclusive tenemos varios alumnos que han tomado el taller desde otras partes de México. Si tú quieres información sobre el curso completo, escríbenos un comentario. Oye Pedro, yo quiero información, mándame informes y un miembro del equipo te va a hacer llegar toda la información. O, para más rápido, aquí arriba te dejamos un enlace de WhatsApp. Simplemente dale clic, te va a enviar una liga de WhatsApp y ya te vamos a mandar ahí toda la información, ¿sale? Bueno, pues les repito, el curso se va a llevar a cabo el día domingo, el curso completo. Y si tú me dices, oye Pedro, yo el domingo no lo puedo ver porque trabajo, porque tengo pacientes, tengo cosas que hacer, no te preocupes, todo se queda grabado, se queda guardado para que lo puedas ver más tarde o cualquier otro día sin ningún inconveniente, ¿sale? Se queda guardado de forma permanente para que lo puedas ver las veces que tú quieras y se te envía tu constancia en formato digital. Muy bien, pues sin más vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre lesiones deportivas. Las lesiones deportivas prácticamente se dividen en dos grandes universos. Las del primer grupo son lesiones por microtrauma y el segundo grupo son por macrotrauma. Esto también se les conoce como lesiones por sobrecarga, por repetición, por sobreuso, y estas son lesiones pues prácticamente por trauma, ¿sale? Entonces, las lesiones por microtrauma son lesiones que son por un impacto repetitivo constante, pero durante una larga duración de tiempo, que pueden ser desde semanas, días, meses. En cambio, las lesiones por macrotrauma son lesiones que se generan de inmediato, de forma aguda, contundente, rápida. Es decir, tú estabas bien y en el siguiente instante después del accidente prácticamente ya tienes una lesión grave, aguda, con sintomatología muy repentina. En cambio, estas son lesiones que a lo mejor estás bien y de repente empiezas con una ligera molestia y te duele un poquito, o cansancio, fatiga, y se empieza a acumular, hasta que ya es una sintomatología fuerte y limitante. Y esto se puede llegar a ser un proceso crónico, ¿sale? Y muy grave, crónico y degenerativo. Prácticamente que puede causar, pues prácticamente esto, que tu deportista ya no sea deportista y se convierte en un paciente. Muy bien, vamos a ver cuáles son estas lesiones de cada uno de los grupos. Aquí las lesiones por microtrauma tenemos, vamos a hablar de algunas. Hay algunas más, pero tenemos tendinitis, tenemos periostitis, bursitis, contractura y desbalance muscular. Lo más común, principalmente, puede ser desde una contractura. El músculo tiene cierta capacidad, tanto de fuerza, resistencia, viscoelasticidad. Entonces, tú, si sobrecargas ese músculo en cualquiera de estas variables, lo pones a cargar un peso para el que no está acondicionado, lo pones a que recorra una distancia para la cual no está acondicionada, o incluso, o sea, tú lo quieres estirar más allá de su límite, el músculo va a responder con tensión muscular. Prácticamente se va a poner más duro, más rígido, más tenso, va a empezar a acumular toxinas, las fibras ya van a empezar a correr bien, se pueden originar puntos gatillos, se puede acortar la longitud del músculo y prácticamente se genera una contractura, un exceso de tensión muscular. Es algo sumamente común en los pacientes deportistas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el ejercicio es un estrés hacia el cuerpo. O sea, sí es bueno, es saludable, te va a causar un montón de beneficios fisiológicos en tu salud, pero al final de cuentas es un estrés. O sea, tú estás generando un estrés a tu individuo. ¿Para qué? Para que él responda mejorando sus capacidades motrices. O sea, tú lo estresas para que él siga mejorando, para que mejore su fuerza, su equilibrio, su resistencia, su coordinación y demás variantes motrices.
Entonces, si nosotros pues no dosificamos bien la carga de entrenamiento, o simplemente aunque la dosificamos bien, tu paciente, tu deportista, tarde que temprano va a empezar a acumular tensión. Entonces, una contractura es algo muy común, sobre todo en músculos de características tónicas. Recordamos que los músculos tónicos son músculos que por sus propiedades fisiológicas tienden a acumular más tensión, son músculos rígidos, fibrosos. Por ejemplo, pueden ser los paravertebrales. Tú, aunque estás sentado, pues tus músculos no están descansando, están acumulando cierta tensión o mantienen cierta tensión para que tú no caigas como gelatina. Si tus músculos descansaran, pues tú cuando te sentaras, pues caerías así, tus vértebras se desacomodarían completamente, pero mantienen cierta tensión para mantener la postura. Incluso yo ahorita que estoy parado, mis músculos exactamente de las piernas, isquiotibiales, cuádriceps y demás, mantienen cierta tensión para mantenerme de pie, aunque aparentemente mi cuerpo no está haciendo nada. Entonces, los músculos tónicos siempre tienden a acumular tensión. Algunos ejemplos pueden ser los trapecios, el pectoral, paravertebrales, el psoas, el recto femoral del cuádriceps, los isquiotibiales, los gastrocnemios. Esos son los principales músculos de características tónicas. Y son los músculos que van a generar pues tensión muscular, contracturas. Después de la contractura, lo más común es que nos brinquemos una tendinitis. Porque recordemos, el músculo, piense que yo soy un músculo, es el cuerpo del músculo, el vientre, y está anclado a los huesos por dos tendones. Entonces, el músculo, imagínense que es un músculo que ya no corre bien, que está tenso, que tiene muchas toxinas acumuladas, pues va a traccionar de más fuerza a los tendones. Entonces, los tendones, pues que es la zona que se inserta el hueso, va a empezar a generar irritación. Y esa irritación empieza primero con una inflamación, esa inflamación si se vuelve crónica, empieza con una degeneración después. Entonces, brincamos primero de una tendinitis y después se puede convertir en una tendinosis. Y después de una tendinosis puede ser una ruptura ligamentaria. Mejor, tu tendón está inflamado, no te lo atiendes, lo sigues desgastando, las fibras se degeneran, se vuelven frágiles y de repente te pones a levantar pesas, una capacidad máxima que no puedes tolerar, el tendón se puede romper, ¿sale? Entonces tenemos las tendinitis, ¿ok? Parecido a la tendinitis, tenemos la periostitis. La periostitis, el periosto es la capa de tejido conectivo que envuelve a un hueso. El hueso tiene esta membrana de tejido conectivo, prácticamente, que sirve entre separación entre el hueso y los vientres musculares. Entonces, la periostitis, ¿en qué pacientes se genera? Sobre todo en pacientes corredores de larga distancia, que a lo mejor no tienen buena técnica, o que su superficie de trote es muy dura, que con un mal calzado, superficies duras, concreto y demás, con mala técnica, pueden generar periostitis. Entonces, el músculo se adosa al hueso a lo largo de su recorrido, prácticamente. Entonces, el músculo empieza a tirar, y prácticamente es como si se quisiera despellejar de alguna forma el músculo de la superficie ósea del periosto, y eso se empieza a inflamar. O sea, todo lo que genere tracción en el cuerpo humano va a causar una inflamación. Entonces, periostitis, sobre todo, ¿en qué músculos da? Sobre todo en los músculos de la pierna. En los tibiales, tibial anterior, en los peroneos, en los gastrocóleos puede llegar a dar. Sobre todo peroneos, tibial anterior son zonas de periostitis muy comunes en corredores. Con mala técnica y superficies duras. Pero igual, volvemos a lo mismo, no es algo que dices, hoy me fui a correr una calle duro, no me va a dar esto. O sea, es algo que va a ser a lo largo de semanas. Tenemos una bursitis. Las bursas o bolsas son prácticamente membranas que tienen en su interior líquido sinovial, que es un líquido. Las bursas, ¿para qué nos sirven? Tenemos un tendón o un músculo y tenemos otra superficie que puede ser un hueso, un músculo, un tendón. O sea, prácticamente nos sirven para separar dos componentes anatómicos. Entonces tenemos un componente anatómico, un hueso, un ligamento, un tendón, un músculo, lo que sea, y de abajo igual. En esas dos superficies tenemos en medio una bolsa con líquido para que cuando estas superficies corran, se discurran, prácticamente evitemos la fricción. Entonces, en una zona anatómica, por ejemplo, como las bursas del hombro, si hacemos mucho nado, voleibol, básquet, que son actividades de llevar el brazo por encima de la cabeza, puede llegar a causar inflamación de esas bursas, pero es algo repetitivo, ¿sale? Entonces tenemos una bursitis por sobrecarga, por sobreuso. Y recuerden que las bursitis sobre todo pues necesitan un tratamiento conservador. Si una bursitis se generó por movimiento excesivo,
pues lo ideal es que cuando esté en esa fase dolorosa, pues no le pongas más movimiento. Si necesitas un poco de reposo, justo para dejar a la bursa que se desinflame, que regenere su tamaño ideal y dejar descansar esa zona. Pero recuerden que también podemos tener una bursa por macrotrauma. Obviamente, si en el hombro te llegan y te dan un fregadazo, pues esa bursa se va a inflamar, ¿sale? Puede ser también por impacto directo, por una contusión. Entonces, sumado todo esto, podemos tener un desbalance muscular. Por ejemplo, un deportista que, no sé, tiene un mal gesto deportivo, es a lo mejor, no sé, de natación, y a lo mejor pues por el braceo y demás genera hipertrofia mucho en los trapecios. Entonces su trapecio, ya en vez de estar en esa posición abajo, va a empezar a hacer esto, se va a empezar a subir. Entonces esto puede generar que directamente la cabeza se vaya un poquito para adelante, el pectoral se cierra, se adhiere y generamos una posición hipersifótica. Entonces esto es un desbalance muscular, o sea, los músculos ya no trabajan de la forma correcta, se acortan. O también pasa mucho en las caderas. Un futbolista que tiene los isquiotibiales muy acortados, pues ya no se puede ni parar derechito. O sea, como que los músculos van a traccionar y va a mantener una posición semiflexionada de sus rodillas y su cadera. Entonces ya la articulación no está posicionada de forma adecuada. Ya está posicionada hacia un poquito hacia flexión, hacia extensión, hacia aducción, abducción. Y eso va a generar que todos estos componentes anatómicos, el músculo, el ligamento, el tendón, se sobrecarguen porque ya no están en una posición adecuada. Pero de igual forma, pues un desbalance muscular o una mala postura no es algo que se genera de un día para otro, ¿no? No es como que, ya me puse todo Quasimodo de ayer para hoy. Es algo que se origina a lo largo de semanas, meses o hasta años o toda una vida prácticamente. Muy bien, entonces, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con mucho gusto me la pueden ir haciendo y yo al final de la transmisión la resuelvo, ¿sale? Muy bien, pues vamos con las siguientes lesiones. Tenemos lesiones por macrotrauma. Contractura de defensa, aquí me faltaron dos. Tenemos prácticamente la fractura y la luxación. Ok. Entonces tenemos una bursitis que recordemos, por ejemplo, puede ser una rodilla. En la rodilla tenemos muchas bursas. Si tú de repente, no sé, haces un impacto, caes de rodilla, obviamente esas bursas van a responder con inflamación. Y no es como acá que dijimos que es porque van rozando a lo largo del tiempo. Es porque la bursa directamente sufrió un trauma, un impacto, pues se va a inflamar. ¿Sale? Después de eso tenemos los desgarros. Un desgarro es un término coloquial que solemos usar, pero no es un término adecuado. Realmente se debe usar el término de ruptura fibrilar y con el apellido, ¿no? Ruptura fibrilar muscular, ruptura fibrilar ligamentaria o ruptura fibrilar tendinosa. Entonces, se puede romper el ligamento, el músculo, el tendón, ¿sale? Prácticamente la fascia incluso, o sea, cualquier tejido blando se puede desgarrar, se puede romper. ¿Y por qué pasa esto? Pues prácticamente todas las articulaciones de nuestro cuerpo tienen un rango de movimiento, ¿no? Por ejemplo, la articulación del hombro, pues prácticamente da 180 grados de flexión o elevación frontal, ¿no? Si nosotros quisiéramos llevarlo todavía más para atrás, todos mis componentes anteriores, prácticamente el serrato, el pectoral y demás, todos estos músculos, parte del bíceps probablemente, la zona nerviosa, ganglios y demás, pudieran desgarrarse, porque todo este tejido se está abriendo. Y sí tiene cierto componente viscoelástico que nos permite ir a mejorar hasta un poquito más allá del rango fisiológico, pero cuando lo sobrepasamos, las fibras se van a romper. Entonces, esto es muy común en deportistas y sobre todo, ¿por qué pasa? Porque tenemos una contractura pasada, o sea, tu paciente a lo mejor no estira, acumula mucha tensión, nunca se hace masajes de descarga, no tienes sesiones de reset, o prácticamente que es como sesiones de descanso, que sí es entrenamiento, pero son sesiones sobre todo que buscan restablecer la condición física, estiramientos, movilización de columnas, son este tipo de ejercicios. Entonces, si tu paciente está muy contracturado, muy tenso, muy acortado, no tiene elasticidad, es muy propenso a que tenga alguna ruptura fibrilar. Y se puede romper, ya vimos, cualquier zona de estas, músculo, ligamento o tendón. ¿Ok? Después podemos tener una ruptura ligamentaria. Prácticamente esto pasa, por ejemplo, es muy común en el bíceps, le llaman el signo de Popeye. Ahora estás haciendo un físico constructivista, hace curl de bíceps, y en algún punto pues le carga mucho peso, o sea, los que hacen pesas, ¿cómo están sus músculos? Hasta su bíceps ya se queda como así, o sea, no están como derechitos.
haciendo un poquito de flexión, ¿no? ¿Por qué? Porque el músculo está tan tenso, tan bombeado, que ya ni siquiera tiene todo su rango de extensión, o sea, ya se queda como semitenso siempre. Entonces, cuando hace la extensión, pues las fibras se desgarran. Se puede desgarrar el bíceps o incluso el tendón que se inserta en el hombro se puede zafar. ¿Por qué? Porque sobrepasamos su capacidad de anclaje, o sea, no se puede adherir al hueso, se zafa, se rompe y eso es quirúrgico inmediatamente. Algo más complicado que una ruptura ligamentaria, pues sería una abulsión, por ejemplo como en los ligamentos del tobillo, cuando sufres un esguince en inversión, prácticamente en el huesito del tobillo, en el maleolo externo, pues tenemos diferentes ligamentos. Entonces, si uno de esos ligamentos tracciona de tanta fuerza, o sea, si no se rompe, o sea, el ligamento es fuerte, pero tracciona, puede llevarse, se puede desprender ese maleolo, o sea, puede romper el hueso y jalar, es como si aquí en esta pared estuviera anclado el tendón. Entonces, y al momento de jalarse, viniera con un cacho de pared, que sería el hueso prácticamente, o sea, sería una fractura por abulsión. Y esto por lo general también es quirúrgico, porque hay que volver a atornillar ese hueso con un tornillo y demás, y se vuelve muy complicado. Después tenemos una contusión, que es un golpe, un fregadazo, un hematoma, un hinchazón, o sea, te pegaste, te caíste y demás, o sea, eso es muy común. Las contusiones son parte del día a día. La complicación con una contusión es que haya un gran sangrado interno. Por ejemplo, no sé si han visto los que practican como taekwondo, kickboxing, o sea, estos deportes de contacto, cuando dan una patada, una barriga baja en el muslo, pues obviamente las fibras musculares y los capilares revientan, estallan. Entonces eso va a generar un sangrado, una hemorragia interna. No va a ser una hemorragia grave, o sea, no se va a romper la femoral ni una arteria grande, pero sí va a haber un sangrado interno. Entonces, esto, sobre todo ahí nuestro objetivo principal es facilitar el desalojo de todas esas inflamaciones. Eso es lo más importante, porque si no, eso a grosso modo se puede quedar como empastado, atorado y puede generar muchos problemas, puede generar fibrosis y demás, incluso hasta una infección probablemente. Entonces, siempre hay que facilitar el drenaje de todas esas prácticamente desechos circulatorios que se generan producto de la contusión. ¿Ok? Y aquí abajo también tenemos contracturas de protección. ¿Cuál es la diferencia entre una contractura de sobrecarga y una contractura de protección? Que una es exactamente por sobrecarga, porque estás haciendo algo de forma repetitiva a lo largo del tiempo. Y una contractura de protección es algo que has hecho rápido. O sea, por ejemplo, no sé, puede ser con el motocross, no sé, vas en una subida, de repente derrapas, sales volando, entonces al momento que caes tú aprietas, ¿no? Aprietas tus músculos, te pones duro y al final, a lo mejor ese día no te sientes, te vuelves a parar, sigues compitiendo porque dices, no, pues sí me muevo y todo bien, pero al día siguiente te aseguro que no te vas a poder ni mover, o sea, vas a estar tus músculos todos rígidos, todos duros, todos tiesos. ¿Por qué? Porque tus músculos aumentaron su tono muscular justamente para proteger tu cuerpo. ¿De qué? O sea, nuestros músculos son como nuestro caparazón, se ponen duros para proteger pues prácticamente nuestros órganos internos, nuestra cavidad torácica, zona abdominal, zona lumbar, o sea, se ponen duros para proteger, zona cervical, trapecio, todo eso se pone pues duro, rígido, para protegernos de una fractura, de una lesión más grave. Y es una medida sumamente buena del cuerpo, pero después pues hay que trabajarla, ¿no? No es como que tu paciente tenga una contractura de protección y esté todo rígido y pues otra vez vete a practicar, ¿no? Hay que relajarlo, hay que trabajarlo y todo esto lo podemos trabajar con las técnicas que les vamos a enseñar el curso del domingo, ¿sale? Y después tenemos pues las más graves, ¿no? Ya una fractura, una luxación, se le zafó el hombro porque se cayó, se pegó, se rompió y fracturas pues es un mundo, ¿no? De pies a cabeza, todos los huesitos que tenemos se pueden romper, se pueden fracturar y pues ahí la intervención puede ser manual, nada más acomodan el hueso, un yeso y demás, o puede ser quirúrgica, un fijador, un tutor, o sea, se puede complicar bastante. Muy bien, entonces, haciendo un resumen de qué es lo que vimos el día de hoy, pues vimos lesiones deportivas. ¿Son todas las que existen? No, hay muchas más y cada una de estas pues tiene un montón de subcategorías. Por ejemplo, tendinitis, pues tenemos tendinitis de cada tendón del cuerpo, contractura pues igual de cada músculo y demás, pero pues nos da un panorama amplio de qué es lo que podemos encontrar en el ámbito deportivo de lesiones. Vimos que hay lesiones por microtrauma, que son por sobrecarga, por esfuerzo continuo, repetitivo, o sea, poquito, pero durante mucho tiempo.
Y vimos lesiones por macrotrauma, que son de alto impacto y en una corta duración de tiempo. Vimos algunos ejemplos y vimos que sea cual sea la lesión que tenga tu deportista, necesita un proceso de rehabilitación. Y en el ámbito deportivo, una de las principales herramientas que tenemos como fisioterapeutas, como médicos, como masajistas, como rehabilitadores, pues es el masaje deportivo. ¿Por qué? Porque es una técnica que nos quita muchos problemas. Mejoramos la circulación, oxigenamos los músculos, eliminamos desechos metabólicos, mejoramos la viscoelasticidad del tejido, eliminamos prácticamente sustancias de desecho. Entonces nos ayuda a mejorar la condición del músculo. ¿Para qué? Para que el deportista pueda hacer su actividad deportiva con un mayor rendimiento, tenga más fuerza, más potencia, más resistencia. Incluso si tu deportista tiene una fase de estancamiento, es que como que siento que ya no puedo hacer más, ya me canso, ya hago esto, ya lo otro, ya como que no estoy rindiendo, seguramente necesita una sesión de descarga. Entonces, por eso es de gran importancia conocer esta herramienta. Muy bien, entonces de nuevo, si quieres información del curso del domingo, déjame un comentario, mándanos un mensajito en el link de arriba y con gusto te la mandamos. Cualquier duda, pregunta que tengas, con mucho gusto me la puedes hacer aquí en los comentarios y las vamos respondiendo. ¿Ahí te salen las preguntas? No, ¿verdad? Déjame revisar aquí, a ver si hay alguna preguntita, la respondemos. Este curso es la segunda vez que lo dimos. La primera vez tuvimos cerca de como 110 alumnos. Fue un curso que gustó bastante, sobre todo porque vimos varios enfoques. Vimos desde cómo atender, sobre todo por deporte, ¿no? O sea, les di consejos incluso para trabajar con boxeadores, con futbolistas, cómo estirar, cómo trabajar. O sea, con boxeadores hasta en cada round cómo pueden trabajar. Entonces eso les gustó mucho. Y vimos algunos complementos de cómo pueden trabajar con algunas otras técnicas, ¿sale? Muy bien, pues hasta el momento creo que no hay preguntas. Sí, hay uno que dice, Alan dice, ¿el curso es solo online? Sí, por el momento solo es online, ya que todavía estamos en semáforo amarillo en la Ciudad de México. Ya cuando bajemos a verde, vamos a tener presencial para grupos pequeños, pero sí, por el de domingo va a ser online, ¿sale? Y bueno, Eso. tenemos cualquier pregunta, escriban en los comentarios y yo ya si no se la respondo por vía chat. Muy bien, pues fue un gusto haber estado este día martes aquí con ustedes y espero verlos el día domingo en el curso de ese día. Hasta la próxima.